buenas tardes. Gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias a Luis por presentarnos este extraordinario documental y gracias también a Ana por ser parte de esta mesa de reflexión. Yo soy Mario Barro, voy a ser el moderador de esta breve mesa porque hay que señalar que nada más vamos a tener el micrófono. De acuerdo, mejor así. Pues nada más vamos a tener una hora de posibilidad de diálogo. El tema verdaderamente se presta para muchísimo más del espacio de tiempo que tenemos, pero afortunadamente a las 7:30 hay una extraordinaria película que no se pueden perder, entonces hay que dejar ese margen de tiempo para poder salir de aquí y poder ir a ver la película El Intenso ahora. Voy a leer primero una breve semblanza de cada uno de nuestros participantes. Luis Lupone realizó estudios en el CUEC de la UNAM y una especialización en documental de cine directo en París, en los talleres Baran, fundado por el antropólogo cineasta Jean Rouk. Además, a lo largo de 40 documentales como productor, director, camarógrafo y editor, ha incursionado en los géneros del documental etnográfico, de experimentación, museográfico, el documental de cine directo, el televisivo, el de investigación histórica y de divulgación científica. Y en el caso de Ana Natmab, realizó estudios de maestría y doctorado en el programa de posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM, es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Sus líneas de investigación se centran en la historia del cine en México, América Latina, la cultura visual e historiografía cinematográfica, así como análisis de representaciones e imágenes de pueblos indígenas y grupos oprimidos en las producciones cinematográficas de América Latina. Ha realizado estancias de investigación en México, Cuba y Bolivia y actualmente es profesora de estética en la licenciatura de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Bueno, la intención es que iniciemos este diálogo rescatando algunos momentos destacados del documental, que son varios, son muchos y muy interesantes, y a continuación ir hablando de otras cinematografías y otros sucesos, otros momentos que fueron emblemáticos de este año tan intenso, 1968, en diferentes latitudes del mundo, como puede ser Francia, República Checa, China, Brasil, Cuba, en fin, lo que nos dé tiempo, porque también me gustaría, y me consta que a nuestros invitados también, abrir un espacio, unos minutos, para que ustedes como público puedan también intervenir, participar y hacerles preguntas. Entonces, si me permiten, hay algunas imágenes, algunos textos que he recopilado con la intención de ir guiando el discurso. La primera tiene que ver, a continuación, por favor, con la frase que utilizas, Luis, para cerrar tu documental, ¿no? Esta frase famosa que mencionó Díaz Ordaz sobre México es el mismo antes de Tlatelolco y después de Tlatelolco quizás sigue siendo el mismo, en parte muy importante por Tlatelolco. Entonces el documental cierra diciendo que eso es un fallo de percepción de Díaz Ordaz. Entonces, ¿hasta qué punto podemos debatir o reflexionar en torno a eso? ¿Se puede hacer ciertos paralelismo con el México antes del 68, con el México actual, o está completamente distinto? Retiro, gracias por la invitación, por la mesa. Bueno, en términos de la última parte de tu pregunta, la reiteración del 68, hace 15 días, 3 semanas leí una nota muy alarmante de médicos internos del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE que hacían su residencia y que había habido un alto grado de suicidios dentro de estos médicos residentes en general por las cargas de trabajo, etc. Entonces, bueno, estamos aquí a 50 años de esos sucesos que precedieron al 68 y aún así las condiciones siguen siendo las mismas en el caso de los médicos. Aquí hay una pequeña anécdota también, sería interesante comentarlo. Los médicos que vimos entrevistados fueron truncadas sus carreras, fueron
colocados sus nombres en todas las listas negras de hospitales, y uno de estos médicos, Rudolf, se fue a la guerrilla en 1970 como médico, fue a la Sierra de Guerrero y estuvo con los guerrilleros, apoyando a los guerrilleros, armado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no le quedó otra, no tenía ya trabajo, no podía ejercer su profesión más que en la guerrilla de los 70. Digo, evidentemente, como no era parte, hacer ese paréntesis en el documental hubiera significado ampliar el panorama muchísimo, ¿no? Entonces, qué bueno que mencionas lo de las frases de Díaz Ordaz, porque, digamos, yo no entiendo realmente por qué hubo tal ocultamiento en la historia de estos sucesos. Es decir, si nos ponemos a ver, el único documento, en 1988 se estrena Rojo Amanecer por la película de Fons. Estamos hablando de 88, o sea, 20 años después, ¿no? En 98 se estrena este documental en televisión con un rating altísimo, etcétera. Fue visto, yo creo que por unas 5 o 6 millones de personas. O sea, tuvieron que pasar 30 años para que se notaran ciertas cosas. La investigación de los documentos, por ejemplo, los informes presidenciales ahí estaban todos ahí. El asunto es que mucho de la documentación y de los documentales que se hacían en los 70s, en los 80s, en las universidades, etcétera, bueno, lo que hacían era colocar su propuesta ideológica y simplemente hablar de eso, pero entonces, digamos, no están hablando de lo que yo llamaría el enemigo, en este caso el Estado y su mayor representante, que es el presidente, ¿no? Sobre todo en un sistema como nuestro presidencialista. Entonces, ese darle voz al enemigo, ¿no? A mí tiene un efecto increíble. Hace 2 semanas estaba en una pulquería llena de jóvenes, una pulquería de estas de moda, y en otra mesa estaban echando relajo unos chavos y uno se para y dice: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, ¿no? Y todo tiene un límite y no podemos, y todos en coro, ¿no? Entonces todos en coro se empezaron a decir eso. Entonces me dio muchísimo gusto, es decir, evidentemente estas pequeñas frases, estos se vuelven unos hitos que resumen todo el autoritarismo, toda la intolerancia. Es decir, yo no sé en qué contexto estaban diciendo eso, pero todos lo dijeron a coro, digamos, ¿no? Entonces no era como burlándose, era una especie de contrainformación ahí. Pero bueno, a mí me dio mucho gusto, digamos, que los jóvenes se supieran de memoria textos de este autoritario presidente, digamos, ¿no? Y totalitario, porque, bueno, lo que puede significar eso, ¿no? Entonces, bueno, otra situación que puede ser que la compañera historiadora aquí nos pudiera aclarar un poco de… cuando estaba haciendo este documental, hay una imagen, si ustedes recuerdan, bueno, en alguna de las pocas que hay a color, hay un momento en que pasan unas madres de luto y hay un cartel que dice nuestros hijos, han caído nuestros hijos, y se ve en este cartel una manta con un joven con un balazo en el corazón, digamos. Cuando yo rescato estas imágenes de una corresponsalía de extranjeros en México, por eso estaba a color, porque casi todo lo que es blanco y negro era lo que básicamente había en el país, fue justamente con las Olimpiadas que se empieza a filmar a color en 16 milímetros, digamos, ¿no? Pero normalmente todo era blanco y negro, ¿no? De hecho, la vida en los 60s en la Ciudad de México y en México en general todo era blanco y negro. Los teléfonos eran negros o blancos, muchas cosas. Ustedes vieron, los estudiantes iban a la universidad de trajes negros con camisa blanca y corbata negra, o sea, todo. O sea, yo recuerdo, tenía 12 años y yo recuerdo que sí, la vida era un poco en blanco y negro siempre, ¿no? Bueno, estas son las pocas imágenes de color y yo empiezo a discutir con los historiadores y les digo,
esta es una manifestación previa al 2 de octubre. Y hay un grupo de madres vestidas de luto, caminando por Reforma, con una manta diciendo nuestros hijos han caído, ¿no? Y después hay un pequeño discurso en la plaza el 27 de agosto, la noche que deciden quedarse ahí a dormir para esperar el informe de gobierno, y toma la voz una madre dentro de la película El Grito, es parte del audio original de la película El Grito, y dice, ¿hasta cuándo, señor presidente, nuestros hijos deberán caer? ¿No? Digamos, ¿hasta cuándo, señor presidente, tendrán que seguir cayendo nuestros hijos? ¿No? Lo dice así textualmente. Entonces yo me pongo a discutir con los historiadores y les digo, a ver, aquí hay una madre diciendo esto, hay otras madres circulando con una manta, vestidas de negro. Entonces, en 1968 no se acostumbraban los performance callejeros en los mítines políticos, entonces no es posible que haya sido un performance de las madres, no era un acto de exageración ni para llamar la atención, etcétera. Son madres de luto con la imagen de un estudiante muerto. Entonces, yo les digo a los historiadores, por favor averigüemos si no había habido ya muertos antes del 2 de octubre, es decir, estudiantes caídos, porque estos dos momentos para mí eran muy cruciales, digamos, ¿no? El audio y la parte de la imagen. Y los historiadores se ponen a ver, me dicen, pues no podemos decir eso en el programa porque no hay información oficial. No hay información oficial. Le digo, pues, ¿cuál es la información oficial? Le digo, pues dice, es que en los periódicos no dicen nada. Bueno, pero los periódicos la prensa estaba callada en el CITA. Entonces, yo no sé si hay esta actitud, pregunto, que digamos, cuando los historiadores hacen un análisis, digamos, si no se puede contemplar los elementos fílmicos como un elemento de prueba de un suceso, ¿no? Entonces, bueno, como no había una fuente fidedigna que dijera que había habido estudiantes caídos antes del 2 de octubre y que también por eso posiblemente las exigencias del CNH se volvieron más duras. Es decir, si ya había habido estudiantes caídos antes, puede ser que las exigencias se hayan vuelto. Por eso decían, ya no queremos olimpiadas, queremos revolución. O sea, todo empezó con unas simples demandas de derogación de artículos políticos que tenían desde 1940, etcétera. Y bueno, ¿por qué fue creciendo? Bueno, fue creciendo posiblemente también porque hubo muertos, ¿no? Y la sorpresa, la gran sorpresa para mí, fue hace 5 días, leo que por primera vez en los libros de texto se van a incluir los sucesos de 1968 como parte de los materiales de primaria, en los libros de texto gratuito. Me pongo a leer los fragmentos de los textos y decía, el CNH solicita el mes de agosto la indemnización y el daño de los estudiantes muertos el mes de julio. Yo digo, bueno, entonces, es la primera vez que veo en un documento oficial, ¿no? Entonces yo digo, bueno, quienes redactaron los textos gratuitos, los historiadores que crearon los contenidos del libro de texto, tienen acceso a una información que nosotros no tenemos. Y ahí está, bueno, en fin, qué bueno que ahí está, lo dicen en las breves, pero bueno, es la primera vez que yo lo veo publicado, digamos, oficialmente en algo. Entonces, esta teoría que yo en 98 tenía y que traté de ponérselas un poco a los historiadores de la serie sobre la mesa, bueno, se comprueba 20 años después, digamos. Un poco de ahí el sentido de mi pregunta y te la lanzo también a ti, Ana, porque viendo detenidamente las imágenes que
que se usó en tu documental, pero que están también contenidas en la película El Grito, ¿no? Vemos que en esta manifestación del 28 de septiembre en el Zócalo, los manifestantes van con una especie de ataúd o representación de un ataúd donde dice el Estado incineró los cuerpos, ¿no? Se puede leer claramente que ese es el mensaje que está ahí escrito, ¿no? Y hoy estamos a 26 de septiembre, ¿no? Es una fecha muy señalada, se cumplen 4 años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de ahí la pregunta, en tu opinión, ¿en qué sentido la frase de Díaz Ordaz es pertinente, ¿no? Que México sigue siendo el mismo y que después de Tlatelolco, ¿qué cambió o qué no cambió? Sí, bueno, yo quería empezar un poco recordando la fecha de hoy, ¿no? 4 años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y justo empecé a pensar en Benjamin al ver esta frase de Díaz Ordaz y bueno, yo respondería a la frase de Díaz Ordaz con esta frase de la tesis 7 de las tesis sobre la historia de Walter Benjamin, donde dice: la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que ahora vivimos es en verdad la regla, ¿no? Entonces, dialoga muy bien con esta frase del poder, ¿no? De un poder institucional que dice que nada ha cambiado, y sí, nada ha cambiado, ¿no? O sea, lo que estamos conmemorando hoy en perspectiva histórica, pues es 4 años donde hay estudiantes que todavía siguen desapareciendo, que no se sabe su paradero, ¿no? Y 4 años también del enfrentamiento a una verdad histórica, ¿no? Que se construye desde un poder instituido que dicta cuál es la verdad y frente a la que se enfrentan las memorias, ¿no? que están reconstruyendo y están exigiendo justicia, ¿no? Creo que eso sería importante. Y también en el diálogo de este 68 tan tironeado, ¿no? Digamos que estamos llegando a esta conmemoración del 68 con muchos estirones y con muchas disputas, porque en realidad no ha habido justicia, ¿no? Como se ha planteado, no ha habido justicia a los caídos, no ha habido justicia a las personas que sufrieron la represión, no se ha resuelto nada porque los fantasmas del 68 siguen apareciendo y sus ecos nos siguen gritando en las movilizaciones de hace unas semanas de los estudiantes de esta universidad que pararon completamente, ¿no? Y los discursos siguen siendo los mismos, ¿no? Esta cosa de agentes externos se imponen en la universidad y están siendo manipulados los estudiantes de ahora, ¿no? Por gente externa a la universidad. Esos ecos siguen resonando, esos ecos del poder y también pues este freno de mano que siempre han puesto, pues, o desde los años 60 ha sido parte de la idea de juventud, de este freno de mano y esta rebeldía constante de los estudiantes y de los jóvenes, ¿no? Que siguen ahora marchando y ahorita están conmemorando y están con las víctimas, con los familiares de las víctimas y con los padres de los normalistas, ¿no? Y bueno, y el cine está también en este estira y afloje, ¿no? O sea, un poco también vemos cómo las imágenes, se discutió mucho también en la década de los 60 si las imágenes, si el cine, todas las discusiones sobre el dispositivo cinematográfico, ¿no? Si el cine tenía una ideología o no, y había toda una disputa sobre eso, ¿no? Y ahora, por ejemplo, también hay teorizaciones sobre si se puede o no se puede conducir la mirada del cine, y en efecto aparecen cosas en los registros que escapan a las voluntades y que pueden permitirnos acercarnos como estos destellos benjaminianos, ¿no? No en una idea positivista de la historia, no de acercarnos a esta historia como fue, porque esa historia es esa historia de la verdad histórica, sino esta historia de los destellos que muestra lo que ha estado acallado, ¿no? Y creo que ese es el valor y me parece como muy interesante y muy significativo este documental, ¿no? Porque es una lectura, como decías, un revés de esta historia del poder para poder ver lo que no habíamos podido ver hasta los años 90 en la televisión, ¿no? Entonces creo que es muy interesante este doblez que tienen las imágenes y esta posibilidad de emergencia de estos discursos que no han tenido lugar, sobre todo en ciertas producciones como estos cortometrajes, como este documental que vimos ahora, ¿no?
creo que sería interesante también hablar un poco del contexto en el que se produce, en el contexto de la televisión mexicana, ¿no? Que nos hablaras un poco más. A mí me gustaría como saber un poco más sobre el contexto en el que fue producido y también, pues sí, cómo había también una disputa sobre estas lecturas sobre el pasado que se logran sortear muy bien en una productora como Clio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que eso sería interesante que nos hablaras. Y bueno, yo creo que el punto o sea, ahorita se sigue discutiendo el tema, por ejemplo, de los caídos el 2 de octubre, ¿no? Yo creo que no podemos entrar en esas discusiones, ¿no? Ir a medir, ir a buscar tales, sino creo que la exigencia más fuerte en este momento es esa exigencia de justicia, ¿no? Que no ha habido justicia a 50 años, ¿no? No ha habido justicia a 4 años de Ayotzinapa, no ha habido justicia, ¿no? O sea, que es más allá de poder disputar cuántas fueron o no fueron, tal vez eso también sería un tema a discusión con los que están aquí, ¿no? O sea, porque también hay muchos elementos que están en juego en términos de comprobar tal cual ocurrió, pero hay una situación de violencia que ocurrió, que eso es innegable, ¿no? Y de la cual hay múltiples testimonios y para la cual no ha habido castigo, ¿no? O sea, no ha habido castigo a los culpables como se repiten las consignas en las marchas, ¿no? Entonces creo que eso es algo que nos saca un poco de la asfixia de esta verdad histórica, ¿no? Que van y miden y van a Cocula y dicen no sé qué, que sí estuvieron incinerados ahí y las familias siguen diciendo que no, ¿no? Siguen diciendo que no y que quieren de vuelta, los queremos de vuelta, ¿no? Entonces, pues creo que hay muchos temas a discutir, creo que es muy, muy interesante lo que nos permite este documental atender y a mí sí me encantaría que nos hablaras también de cómo se produce en el contexto de la televisión mexicana y cómo viajan estas imágenes, ¿no? Estas imágenes de la militancia estudiantil a la televisión, ¿no? Y cómo se pueden reapropiar también, eso sería interesante. Sí, por favor, sí. Aunque luego entremos a hablar específicamente de casos cinematográficos, es un tema que está muy bien traído a la mesa, la importancia de la televisión como medio de comunicación y contrahegemónica, ¿no? Que en el caso de tu documental es un ejemplo clarísimo, ¿no? Como por primera vez se denuncia en televisión el papel que jugó Díaz Ordaz, para a continuación ver cómo en 1968 eso que tú hiciste en el 98 en la televisión lo estaban intentando hacer algunos cineastas en Cuba, en Argentina y en Brasil. Bueno, el contexto era ese… Bueno, el contexto es el siguiente, era la primera vez que se intentaba, por un lado, pasar documentales en televisión abierta y un documental de investigación histórica. Entonces, ese era el gran reto. El primer programa que se realizó, el programa piloto para la serie México siglo XX, fue un programa sobre la Segunda Guerra Mundial porque yo, por razones personales, familiares, estaba haciendo una investigación sobre mi padre, que vino a México y fue encarcelado, pues, y estuvo 4 años en el castillo de Perote durante la Segunda Guerra Mundial. Es una historia del cual realicé un largometraje. Digo largo porque dura 2 horas 40, porque es una historia bastante complicada. Bueno, yo estaba realizando la investigación de eso, entonces me llaman para realizar un proyecto piloto y realizo un programa que se llama México en la Segunda Guerra Mundial, que es parte de esta serie. ¿Cuál fue el contexto? Hay una anécdota que me platicó la productora, en aquel entonces Diana Roldán del programa, cuando yo realizo México en la Segunda Guerra Mundial, uno de los elementos que para mí era importantísimo era rescatar los archivos con todo el audio original de los archivos, ¿no? Eso es algo que no sucedía. Por ejemplo, concretamente en el caso que acabamos de ver, el reportaje de Bert Quinn del CBS
que está a colores y tiene el audio original del corresponsal americano. Era un material que lo tenía la Filmoteca, pero nadie lo había utilizado en su íntegramente, es decir, tanto imagen como sonido, que es como si fuera una pieza, realmente una pieza de museo, una pieza de archivo, una pieza importante. O sea, la integridad de los archivos fílmicos implica no solo la imagen, sino también el audio. Entonces yo muchísimos noticieros de la época de los 40 empecé a meterlos, insertarlos y a armar un doble discurso, el discurso de la historia y el discurso de lo que en los medios sucedía. Esto le gustó mucho me comentan que quien vio el piloto de la serie fue el chofer del Tigre Azcárraga, digamos. Ese fue él era el filtro por el cual él veía a los pilotos y el chofer podía hacer lo que quisiera, dormirse, ir al baño, lo que fuera, levantarse, bostezar. Y él se ponía enfrente del televisor, el señor Azcárraga se ponía atrás de él y lo que estaba haciendo era ver las reacciones de su chofer. Y entonces, cuando terminó el programa, se quedó sorprendido el chofer y dijo que no hay más, no hay más, no hay más, quiero ver más. Bueno, le había gustado tanto que por eso se aprobó la serie, digamos, ¿no? Y creo que este es parte digamos, del éxito de haber hecho una propuesta en la que los documentos se integraran, no utilizarlos más como un stock, simplemente una imagen tras otra para armar un discurso sobre esas imágenes, sino que las propias imágenes tienen su propio discurso de cómo fueron editadas, cómo fueron hechas, cómo fueron montadas, etc. Entonces eso hay que respetarlo para poder tener una autenticidad, digamos, en términos históricos. Cuando se me propone hacer el programa del 68, entonces yo pido una condición al editorial y al señor Krause, yo pido una condición que es, se va a hablar de una masacre, no se va a hablar de que hubo un malentendido entre el ejército y otro batallón, hubo un accidente, una mala orden, una orden no, aquí se va a hablar de que hubo una masacre. Y entonces, lo voy a construir de alguna manera a partir de los documentos que se vayan realizando. Es decir, no es un guión de hierro con el que se partía de que estaba el guión y luego viene la ilustración de imágenes, ¿no? Como hace la televisión normalmente cuando pasan documentales, siempre tienen las dos columnas, ¿no? Texto e ilustración. Entonces, normalmente se produce primero el texto, que lo produce alguien que no hace televisión o cine o documentales, lo produce un investigador, un historiador, en fin, y después entonces se lo dan a un realizador que le pone las imágenes. Entonces, donde dice perro, donde hay que ver un perro, donde dice casa hay que poner una casa. Bueno, en este caso no es ese tipo de guiones. Aquí el guión se fue construyendo con Sergio González Rodríguez, mucho en función de las imágenes que se encontraban. Entonces había que crearles un texto a esas imágenes para darles cabida y darles entrada. Entonces también esto era una forma diferente de trabajar, ¿no? Y esas fueron un poco las condiciones por las cuales yo puse como condición, digamos, poder hacerlo, y me sentí en la absoluta libertad de tener archivos, digamos, gracias a que parte de la producción es de Televisa. Bueno, también realizo una investigación dentro de Televisa y están esos archivos de los manifestantes que están heridos en el pleno foro, y eso pasó al aire. Eso pasó al aire, o sea, concretamente para la historia de Televisa, bueno, también es parte de un suceso, ¿no? Porque esos estudiantes venían de ser atacados en el Zócalo en la mañana del 28 de septiembre y entraron al foro y les dijeron venimos a decir esto, y pasó al aire, ese fragmento pasó al aire tal cual, ¿no? Entonces, bueno, estas son de las cosas importantes, yo creo que para rescatar en términos históricos, ¿no? Pero no sé si eso más o menos dice un poco cómo estaba la situación, ¿no? Muy bien.
Pues si me apoyan con la siguiente diapositiva, el caso de Cuba, tanto Ana como Luis. En el documental que realizas, Luis, vemos a una de las líderes estudiantiles en su playera, va con el lema Cuba, 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 Cuba. No sé si es una playera turística o algo más reivindicativo político, pero sí está claro que había una influencia importante. Se ve que la marcha del 26 de julio fue una de las marchas que detonó la mayor represión o violencia de los granaderos contra el movimiento estudiantil, la influencia grande que ejercía el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 a todas las mentalidades de los jóvenes que se sublevaron en el mundo, en Francia o en Brasil. Y en el caso del cine, 1968 es el año que se produjo Memorias del Subdesarrollo, que está considerada, si no la mejor, una de las mejores películas del cine latinoamericano, dirigida por este señor, Tomás Gutiérrez Alea, que en su libro Dialéctica del Espectador resalta la potencia y el valor de las imágenes que se podían registrar cinematográficamente en aquella época, en aquel tiempo, que básicamente poner la cámara a filmar ya tenías garantizado un registro valioso. Y esta frase pues más o menos va en ese sentido, en esa dirección. Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto? Ya damos un salto mortal a Cuba del 68. Yo pensaba muchísimo cuando vi el documental de Díaz Ordaz, y un poco era lo que quería decir en mi primera intervención. Pensaba mucho en esta tradición de apropiación que tiene el cine latinoamericano en general, como los cineastas, los creadores latinoamericanos, ¿no? O sea, que hay como una marca de subversión de las imágenes, de apropiación, ¿no? Y eso, bueno, en Memorias del Subdesarrollo, que es también de 1968, está muy presente. Claro, el gran maestro, digamos, de esto es Santiago Álvarez, ¿no? Con toda la tradición de noticieros y CAIC, ¿no? Y con toda la tradición de montaje que él pone sobre la mesa, pero incluso en Memorias del Subdesarrollo se hace un tratamiento muy interesante de las imágenes de archivo, ¿no? Él está trabajando, él hace un injerto, no sé si recuerdan, del juicio que se hace a los traidores de Playa Girón, y eso aparece en Memorias del Subdesarrollo, que parece que no tiene nada que ver con el problema que está poniendo sobre la mesa, sobre el tema de este sujeto intelectual burgués que queda varado en medio de la Revolución Cubana y que se cuestiona a él mismo y que cuestiona también a la revolución, ¿no? Bueno, en esta crisis que construye, en esta crisis de Sergio a la que da vida o a la que da imagen Gutiérrez Alea, aparecen estas imágenes. Yo las traigo, si quieren las podemos ver, si da tiempo, si no da tiempo creo que podemos más bien platicar, ya es un poco tarde, pero pensaba que esa utilización de injertos, de subversión de las imágenes es una marca, ¿no? Hace un año estuvo Michael Renov en una conferencia que se llama Visible Evidence en Buenos Aires, y justo hacía un análisis de Santiago Álvarez y hablaba de esta marca de la reapropiación y de la subversión de imágenes en el cine latinoamericano, ¿no? Entonces ahí para mí fue una línea de un punto de unión, digamos, con lo que vimos con este documental del 98. Puede ser con Gutiérrez Alea. Yo había pensado antes de Gutiérrez Alea en las imágenes del Cordobazo, ¿no? De cómo tienen un camino similar, pero vemos otra vez esa tensión del testimonio, del registro en el momento y de las distintas apropiaciones. El Cordobazo es esta oleada 68ista que hay, sesentista, digamos, con este espíritu en 1969 en Córdoba, ¿no? Donde hay en mayo hay una revuelta obrera, una revuelta estudiantil, y hay unas imágenes que son emblemáticas de este momento donde los manifestantes están replegando a la policía montada, ¿no? Entonces, esas imágenes fueron originalmente, vemos el camino inverso, imágenes televisivas, ¿no? Donde lo que se intentaba era mostrar el caos y la violencia que estaban ejerciendo los manifestantes en la calle.
e inmediatamente fueron apropiadas por los cineastas militantes, ¿no? O sea, sacaron, porque muchos trabajaban en la televisión, sacan esas imágenes e empiezan a hacer montajes, ¿no? Argentina, mayo del 68, La hora de los hornos, todas estas imágenes son reapropiaciones de ese primer momento, de esa primera imagen televisiva, ¿no? Pero lo interesante, y otra vez creo que es uno de los temas que también están sobre la mesa, es la tensión sobre estas imágenes del poder, ¿no? O sea, este poder que pone en un noticiero, ¿no? Las imágenes de la violencia de estos manifestantes haciendo que los propios policías tengan que replegarse a caballo, ¿no? Y esas imágenes son después utilizadas por los cineastas políticos, digamos, para mostrar la fuerza de la organización popular, para mostrar sobre todo como una imagen de fuerza, ¿no? Entonces, creo que es interesante, ¿no? Y bueno, habría que poner algunos puntos sobre la mesa también, que los años 60 significaron una ruptura en general para el cine a nivel mundial, ¿no? O sea, la idea de nuevo permeó, ¿no? en todas las cinematografías, la idea de transformar las formas de representación clásicas, la lucha contra el modo de representación institucional que denomina Noel Burke, ¿no? O sea, la forma hollywoodense de representar el mundo, y hay toda una ruptura, y bueno, una de esas rupturas en América Latina fue la apropiación y la subversión de materiales de archivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que son muchos puntos que están sobre la mesa que tal vez vamos así como en distintos frentes, pero que es interesante pensar como ciertas tradiciones latinoamericanas, ¿no? Y ciertas tradiciones de apropiación de esas imágenes, y también esta problematización del archivo, ¿no? Que era un poco lo que nos plantea Luis Lupone, ¿no? Cómo se acercan los cineastas al archivo, cómo le dan un sentido, cómo también se respetan esas imágenes que muchas veces es difícil, por ejemplo, el sonido, ¿no? Ahora pensaba en cómo, no he visto la película del Grito restaurada, pero parece que el sonido todavía sigue siendo un tema de esta restauración, aunque la imagen es una cosa increíble, ¿no? que quedó muy bien restaurada. Pero bueno, hay muchos puntos que creo que podemos incluso también abrir a la discusión. No sé si fui demasiado abarcadora con la provocación de Gutiérrez Alea. Es muy interesante, además, la posibilidad de seguir profundizando en el tema del pensamiento latinoamericano en el ámbito cinematográfico, en el contexto de 1968, 1969, 1970, porque son unos años muy intensos desde el punto de vista de la teorización o reflexión teórica del quehacer cinematográfico, de la praxis cinematográfica. Son años en los que se escriben o se publican tres de los manifiestos que, digamos, dan forma a esta práctica de un cine más militante, de un cine más preocupado por cuestiones políticas o ser un discurso contrahegemónico del poder. Y si me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor, está el manifiesto de Por un cine imperfecto de Julio García Espinosa, donde empieza nada más diciendo que hoy en día un cine perfecto, técnica y artísticamente logrado, es casi siempre un cine reaccionario, ¿no? El segundo de estos manifiestos a destacar es el famoso manifiesto de Hacia un tercer cine de Fernando Solana y Octavio Getino, donde habla claramente del papel que tiene el cine para el conocimiento liberador a la formación de una conciencia revolucionaria. Y el tercero de los manifiestos es el manifiesto de Glauber Rocha, La estética del hambre, donde defiende que la violencia es normal cuando la gente muere de hambre, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que el resultado de las películas producidas en este contexto y con todo este andamiaje detrás de teorización, de reflexión y de publicaciones que sustentan esto, resulta influyente y resulta muy interesante. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, esa frase del cine imperfecto causó a nosotros estudiantes en el CUEC en 1980 un verdadero problema. Éramos muy pocos los que hacíamos documental, los que queríamos hacer documental. Casi todos los estudiantes, como en casi todas las escuelas de cine en México y en el mundo, más o menos
el 80% quieren hacer cine de ficción, ¿no? Tal vez ahora esté cambiando un poco la situación debido a que ya el documental o está en auge o es una moda, no lo sé, o hay muchos festivales, o en fin, pero en fin, esto puede ser que esté cambiando y los estudiantes sí quieran hacer documental. En aquel entonces, en los 80, eran muy pocos los que hacíamos documental, tanto como estudiantes de la escuela como gente ya salida de la escuela que hacía documentales. De veras era si les digo que éramos 10 personas afuera de la escuela y adentro, digamos, eran ya muchos, ¿no? 10, 12 personas. Bueno, esta frase de el cine imperfecto nos metió en unos debates increíbles, porque cuando queríamos reflejar la realidad, tomarla, apropiarnos de ella, como decían ahorita un poco aquí, y resignificarla, digamos, ¿no? ¿Cómo íbamos a retratar, por ejemplo, la pobreza? Entonces, la pobreza había que retratarla, pues no con un filtro bonito, no se tenía que ver bien, porque si se veía muy bien la pobreza, íbamos a ser reaccionarios, ¿no? Estábamos haciendo un cine burgués, digamos, porque entonces estábamos tratando de imitar a Hollywood, entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que hacerlo mal, fuera de foco, que no limpiar la ventanilla de la cámara para que hubiera pelusa en el negativo y entonces hubiera esta imperfección, este sello imperfecto que los maestros cubanos nos hablaban. Lo digo con cierta ironía porque yo también estuve en Cuba mucho tiempo y para mí la escuela cubana es muy importante, pero bueno, esa es una discusión que sigue abierta, o sea, ¿cómo hacemos al momento estéticamente cuando se toma una realidad para resignificarla, cómo se va a tomar? Entonces, ahorita acabamos de ver un documental que es para televisión, donde hay un locutor, donde hay un texto, ¿no? Normalmente los documentales que se hacen actualmente y en todo el mundo, en las escuelas de cine, y los que yo siempre hacía fuera de la televisión, no llevan un locutor. Entonces, es una contraposición de imágenes, de documentos que están dialogando entre sí y no hay lo que yo llamo la mano negra de alguien que está escribiendo un texto. Y entonces esa es la posición política, digamos, ¿no? Porque el que escribe el texto, bueno, está teniendo una posición política. Bueno. Entonces, en ese sentido, los noticieros cubanos eran muy importantes, tenían que ser de propaganda, porque era una revolución que se veía amenazada en el momento por el ataque estadounidense, y tenían que ser movilizadores, pero de ahí al cine, digamos, los noticieros sí, pero ya el cine documental, entonces empezábamos a tener esta gran discusión, y creo que no se ha cerrado, o sea, creo que no nos va a alcanzar la vida para decir cómo retratar la pobreza, cómo hacerlo, si tiene que ser estéticamente muy bonita o no, y va a ser más efectiva si lo vemos con más detalle o no, y es una discusión que es casi filosófica, digamos, se empieza a tener pues unos tintes más nos tienen que ayudar los analistas, los semióticos, ¿no? Significante, significado, resignificado, o sea, todo esto, bueno, y creo que no se agota, pero bueno, es lo que puedo comentar. Bueno, yo creo que sí hay que entender la noción de cine imperfecto, estética de la violencia, etcétera, etcétera, en el contexto en el que surge incluso la movilización del 68, ¿no? Ese contexto que Fredric Jameson tipificó como la larga década de los años 60, ¿no? Que después también se ha como discutido en otras academias, por ejemplo, Andrea Giunta para el tema del escritor o de los escritores en La pluma y el fusil. Y bueno, básicamente esta larga década iniciaría, según Jameson, y con la Revolución Cubana en el 58, ¿no? Y terminaría con el golpe de Estado a Salvador Allende, el golpe de Estado que le dan a Salvador Allende en 1973. Entonces, bueno, ese genera toda una sensibilidad de época que, bueno, es creo que muy clara en la película del Intenso ahora que va a continuar, ¿no? Pero hay toda una sensibilidad de época que piensa en la potencia de la transformación, por la vía de la violencia, ¿no? De las armas, en la idea de que va a cambiar y que las cosas van a cambiar y que el triunfo
de la revolución está a la vuelta de la esquina, ¿no? Hay como muchos elementos que determinan incluso estas perspectivas estéticas, ¿no? Y entonces esta noción de un cine imperfecto y de un cine perfecto reaccionario está enmarcada también en esta sensibilidad de época, y que hay que verlo con esa distancia, ¿no? Y tal vez se pueda reapropiar, y hay a lo mejor, y en la escuela, en el CUEC, en las escuelas de cine, quien lo esté releyendo, ¿no? En estudios latinoamericanos los estudiantes vienen muy interesados en el tercer cine, en Getino, o sea, hay como una reactualización también ahora por la situación de crisis, que tal vez aparecen ciertas respuestas en estas perspectivas sobre el cine y en estas perspectivas teóricas, pero que están muy, muy vinculadas a su contexto, ¿no? Que claro que tienen una vigencia en las producciones, pero que también tienen un debate que después vino a ser más acentuado en los años 80, ¿no? Sin embargo, creo que, y bueno, aquí quiero recuperar un poco la trayectoria de Luis Luponé, sin embargo, creo que sí hay una herencia que fue muy fuerte de los años 60 o de esta larga década, que fue la posibilidad de mirar a donde no se había visto, y de esto que se decía también en esos años, ¿no? Dar voz a los que no tienen voz, ¿no? Era como la consigna, que también tuvo muchas críticas y también tuvo muchas disputas sobre esta opción de dar voz a los que no tienen voz, que ahora también está muy cuestionada, ¿no? Como ese de un cineasta burgués o un cineasta intelectual va a ir con una comunidad a darle voz a esos, o sea, hubo muchas contradicciones, de la que también hubo mucha autocrítica de los cineastas de este momento, pero sí hay hubo una pequeña ruptura con estas formas de representación clásica, y hubo la posibilidad de emergencia de voces que no habían tenido lugar, ¿no? En el cine documental, en el cine de ficción, ¿no? En el cine latinoamericano son muy claros los ejemplos de Marta Rodríguez en Colombia, de Jorge Sanginés en Bolivia, ¿no? Y un poco en México, no sé si llamar como herencia o como una reformulación y una crítica y a la vez una puesta en práctica distinta, fue lo que hizo Luis Luponé con las comunidades icuts, ¿no? En Tejiendo Mar y Viento, ¿no? O sea, creo que hay una tradición de, tal vez la técnica y la utilización de la técnica pueda ser muy distinta, ¿no? Pero sí hay como una ruptura que hubo en ese momento de esta forma de representación, este modo de representación institucional, que permitió que aparecieran nuevos sujetos, ¿no? Como una comunidad, y como una comunidad que se filma a sí misma, ¿no? Que creo que eso es como una revolución, y bueno, creo que es algo que es como que podría yo traer, y que creo que es muy importante también reconocer este trabajo que hizo Luis Luponé, ¿no? Con las comunidades en San Mateo del Mar, ¿no? Que además, hablando de continuidades, pues ahora están también asediadas por toda una serie de empresas eólicas, justo en ese lugar donde estas mujeres tejedoras tomaron las cámaras, ¿no? Y filmaron su propia historia, y en un proceso revolucionario, ¿no? Para América Latina y para los medios comunitarios, ¿no? Creo que es interesante. Muy bien. Ese punto. Si les parece, hacemos un último bloque para que quede tiempo y dar paso a la intervención del público. En Francia, ¿no? No sería justo terminar esta mesa que aborda el tema del 68 en el mundo sin traer a colación el caso del mayo del 68 en Francia, y desde el punto de vista de lo cinematográfico, cómo se puso en jaque no solo el modo de representación institucional por el trabajo de los cineastas de la nueva ola, Truffaut, Godard, Chabrol, sino también cómo hay un despertar de un nuevo uso del cine, ¿no? El cine como herramienta de concientización política, ¿no? Y cómo Resnais, Chris Marker, Godard se juntan en cooperativas y lanzan estos panfletos cinematográficos hechos en 16 milímetros con muy escasos recursos, ¿no? De manera que no solo el profesional de cine fuera capaz de hacerlo, sino también dar las herramientas a los operarios de las fábricas, a los sindicalistas, a los estudiantes, ¿no? A utilizar el cine, la herramienta cine, y cómo eso llegó a ser también muy efectivo también en el caso mexicano. ¿Algo que añadir a este bloque? Bueno, no sé si
en relación a lo que mencionabas de la comunidad indígena, no sé si eso se puede Por supuesto. hacer, digamos. Bueno, dentro del documental yo veía, por ejemplo, en los años 80 que me tocó estar en varias producciones etnográficas, digamos, del registro etnográfico, y veía en varias de estas producciones que me tocó estar como asistente de cámara, como editor, como sonidista, veía una absoluta improvisación en el registro de las comunidades indígenas, digamos, una improvisación por parte de nosotros, los profesionales, digamos, en aquel entonces del cine documental. Y ahí de alguna manera lo que se echó a andar y se me ocurrió es que la única manera era ceder esta herramienta del cine a las propias comunidades y que fueran las propias comunidades que filmaran sus propias realidades, sus propias historias, como habías mencionado, ¿no? Entonces fue un proyecto que, en fin, fue censurado. De hecho, hay 2 películas que todavía no se ven, y eso, bueno, sería tema de otro debate y de otra proyección que valdría la pena, porque sí es algo que sucedió en 1986 y esto fue censurado. Hay 2 películas que hicieron las mujeres y COTS que no se han visto, solamente se ha visto una, y del documental que hice sobre la experiencia del taller de cine, un taller de cine que duró 30 días con 6 tejedoras, que filmaron en Super 8 milímetros, hicieron la historia, la editaron, etc. La actuaron, también eran 3 ficciones. Solamente se ha visto una película, y del documental que hice sobre esta experiencia le quitaron 20 minutos. Bueno, pero como les digo, eso sería cuestión de en otra ocasión. Pero bueno, yo creo que mucho de esta influencia de la nueva ola francesa, de bajar la cámara en la ficción, de hacerla en un blanco y negro, si vemos, digamos, en términos de textura cinematográfica, a las películas de la nueva ola francesa, y vemos un documental de los cubanos, bueno, hay una semejanza increíble en términos de lo que puede ser una textura y una forma de montaje, abrupto, una edición abrupta, un corte no suave, no disolvencias entre corte y corte, etcétera. Todo esto que justamente era parte de una posición ideológica de rompimiento con la hegemonía de Hollywood, la hegemonía de los estudios clásicos europeos, que todavía no lograban desembarazarse del fascismo reinante. Es una anécdota increíble, por ejemplo, la única ley fascista que perdura todavía en Italia, y no sé si en España, fascista como ley, es que las películas tienen que ser dobladas, ¿no? O sea, el gran drama, del gran problema del cine italiano es que todo es doblado. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver todo en versiones originales, ¿no? Bueno, digamos, cuando vamos a los cines para niños, sí, uno puede escoger versión original o con subtítulos, pero en Italia no se puede. O sea, todo está absolutamente doblado. Bueno, esa era una ley fascista que decía que el nacionalismo era lo más importante, nuestra lengua es lo más importante, y entonces había que doblar. ¿Por qué no se derogó esa ley? Porque el sindicato de dobladores italianos es uno de los sindicatos más grandes que hay, porque todo se tiene que doblar, todo. Entonces da de comer a muchísima gente, ¿no? Pero eso no se puede, no se ha quitado, digamos, ¿no? No sé si en España sea más o menos así. Pero bueno, ese es, en fin, no sé cómo es que llegué a esta parte, no tengo idea cómo caí hasta acá, pero bueno, un poco retomando, ya sé, un poco porque los franceses decían que el cine italiano podría ser otro en el momento en que dejen de ver el otro cine del mundo que no esté doblado, digamos, y podrían crecer mucho, mucho más, ¿no? Pero hablando de la nueva ola francesa, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora es el turno del público, que quien desee intervenir para aportar algo a la reflexión que estamos llevando a cabo, o desea hacer alguna pregunta tanto a Ana como a Luis o a mí, si lo desean, pues este es el momento.
todos a la vez, no, por favor. Bueno, si no hay preguntas, yo puedo seguir con mis comentarios, ¿no? Ahí me surge a mí una reflexión particular que me gustaría compartir con ambos. Si así como en el ámbito de la movilización política de los sucesos del año 1968, a continuación vino un retroceso, una desilusión, una especie de fracaso, porque en Francia pues siguió gobernando de Gaulle, en Brasil siguió la dictadura militar, digamos en la República Checa la primavera de Praga fue reprimida por los tanques soviéticos, es decir, hubo un momento de mucha intensidad, hubo un momento también en los años 60 de esta efervescencia creativa de los cines modernos, ¿no? Con Bergman, con Buñuel ya en su máximo esplendor, con Bresson, ¿no? Pero cómo a continuación también en el cine se notó una especie de decaída, de retroceso, tanto en la creatividad, ¿no? Estamos hablando que en los años 70 es el avenimiento brutal, ¿no? Del blockbuster americano, empieza estas películas, productos como El Padrino, Jurassic Park, Tiburón, ¿no? Y desde el punto de vista de la creación de nuevos cines, ¿no? No vimos nada tan interesante como en aquella época, como en 1968 o en general en la década de los 60. Yo creo que hay un periodo, o sea, que son los 70s y los 70 y los 80, ¿no? O sea, como dos momentos, uno de mucha radicalidad, ¿no? Tanto en México, ¿no? Este surgimiento radical de grupos, ¿no? El Taller de Cine Octubre, la cooperativa, todos derivados del 68, que a veces no se habla de estos colectivos que tratan de llevar al grado máximo la noción que se puso sobre la mesa también tal vez en el Mayo francés y en la producción cinematográfica de un cine colectivo, ¿no? De la muerte del autor, de la muerte del director, ¿no? Y de una producción más colectiva, ¿no? Y creo que en América Latina en los años 70 y sobre todo, bueno, tal vez en México es este momento de producción muy marginal, ¿no? Muy colectiva y también que se difuminó en las experiencias sindicales, en las experiencias con los obreros, como es el caso de la Cooperativa de Cine Marginal, que fue tan radical al grado que no queda testimonio casi, o no queda testimonio cinematográfico de sus producciones, ¿no? Y por otro lado, esta digamos, imposición, o no imposición, sino esta fuerza que recupera el cine hollywoodense sobre las pantallas de cine también, ¿no? O sea, como estos dos momentos. Pero creo que en los años 70 todavía hay como digamos, un pequeño coletazo del espíritu del 68 y de la movilización que radicaliza mucho las miradas, ¿no? Y que lleva a todos los cineastas a un periodo incluso clandestino. En América Latina es muy claro, ¿no? O sea, Raimundo Gleiser, el cine de la base, el cine de liberación, etcétera, etcétera, con todas sus tensiones. No quiero tampoco plantear una idea homogénea de América Latina, ni siquiera tampoco una idea homogénea de lo que significaron los 68 para todo el mundo, pero creo que sí, es como una tensión que se está jugando y que se está poniendo sobre la mesa, pero creo que sí no podemos dejar de pensar en esta mesa, en la categoría o en la noción de un cine colectivo, ¿no? Y creo que ahora está resurgiendo, o sea, creo que ahora hay como intenciones de volver a pensar lo colectivo y de volver a producir de forma colectiva, de forma artesanal, digamos, en ciertos ejercicios en escuelas de cine o fuera de las escuelas de cine, ¿no? Que aparece como también como momentos de iniciativa de algunos jóvenes, ¿no? Y creo que también esta radicalización de las cámaras que hubo en los años 70, pues tuvo este final que fue la represión de muchos de los cineastas, ¿no? Y bueno, volviendo un poco también con estas apropiaciones de las imágenes, por ejemplo, del grito, no podemos también dejar de pensar en la
apropiación que hizo Raimundo Gleiser cuando viene a México y filma La Revolución Congelada, también de estas imágenes del 68 mexicano, ¿no? Entonces, no tengo una respuesta clara, solo son algunas ideas y no sé también si la gente del público tenga algo que aportar al respecto. Justamente el interés que me motivó a mí a asistir a este evento fue el enfoque que se hace en el cine. Sin embargo, yo creo que el movimiento del 68 impactó al arte en general, las artes visuales, el teatro particularmente. Y es ahí donde me llama la atención tu comentario, porque justamente es en aras de, digamos, como consecuencia de las políticas de represión que vimos en el documental, en que la palabra y el cuerpo adquieren una dimensión distinta antes del 68. El trabajo colectivo también, y es justamente lo que se pretendía en ese momento, era responder como colectividad a un estado político, a un control, a una represión. Entonces a mí me parece sumamente interesante y ver cómo en las artes visuales surgen cantidad de grupos con el mismo propósito de protesta política, de propuesta estética también, y que en el teatro no es ajeno a este contexto. Sí, incluso ahora está la exposición aquí mismo del grupo Mira, ¿no? De esta contrahistoria de los años 70, ¿no? Que es parte de este proceso en las artes visuales, ¿no? De creación y de posibilidad de ejercicio colectivo de creación estética, ¿no? Que es, creo que una de las cosas más interesantes y que a veces pensamos como reflujo de los años 70 y a lo mejor no, también hay una creatividad ahí que tiene que ver con lo colectivo y con el título de la mesa, ¿no? La noción de comunidad. Pero bueno, creo que es interesante. Que por acá había otra pregunta, ¿no? Pues yo, si lo desean, les voy a hacer una pregunta muy sencilla y muy ligera para finalizar. De las películas que se han hecho sobre el 68, que son infinitas, ¿cuál es sus preferidas o su preferida en torno al tema del 68 en México o en el mundo? Es que es como examen, Mario, nos pones unas preguntas muy difíciles. Bueno, la de En el Intenso ahora es una preciosidad, es una joya y es un ejercicio también de volver a mirar desde nuestro presente ese pasado del 68 como con todas las potencias, la luz y también con toda la noción de duelo que implica el 68, me encanta. Y bueno, más militante, más política. A mí me gusta justo La Revolución Congelada de Gleiser y la forma en que utiliza las imágenes del 68 después de explicar todo lo que era el país en los años 70, 60, ¿no? Es creo que un ejercicio muy interesante, que no es exactamente una película sobre el 68, ¿no? Que es una película sobre México y sobre la noción de revolución en los años 70. Es un documental, ¿no? Sobre la noción de revolución en los años 70, pero que utiliza el 68 también como parte de una explicación general. Es mi perspectiva muy, muy a gusto y muy a lo que yo estudio, que es el cine político, pero creo que en El Intenso ahora ha logrado hacerle mucha justicia desde una voz personal, desde un cine ensayo, ¿no? A esa época, ¿no? Y a esa época también llena de contradicciones, ¿no? Y bueno, una de las cosas que más me gustan es cómo recupera la alegría del movimiento, ¿no? O sea, cómo recupera la alegría del movimiento del Mayo francés, ¿no? Y cómo la alegría también fue un elemento de resistencia y de lucha y un elemento contestatario que tal vez también tendríamos que recuperar. Te faltó decir, no se lo pierdan. No se lo pierdan, a las 7:30. 7:30. ¿Y en Luis? verdad, no se lo pierdan. Bueno, de ficción no soy muy conocedor, digamos, en términos de eso, y no nos ha llegado tampoco mucho, pero sí podría decir que
el guión que hizo Javier Robles de Rojo Amanecer sigue siendo una cosa realmente increíble, porque hay una perversión ahí que hace un llamado a nuestra imaginación. Es decir, cuando uno no muestra algo y no da elementos para mostrar algo, ya sea pornográfica o gráficamente o sutilmente, cuando simplemente insinúa algo y hay un suceso que pasa fuera de campo, digamos, ¿no? Como es el guión de Rojo Amanecer, somos tan perversos, todos los seres humanos, todos los espectadores, que lo que está pasando es lo que estamos escuchando y pretendiendo reconstruir nuestra mente, es todavía peor, digamos. No estoy diciendo que Tlatelolco no fue algo espantoso, horripilante, el infierno mismo, pero bueno, creo que en Rojo Amanecer nosotros recreamos el infierno 20 veces más, porque no vemos nada, porque ese es un mecanismo en documental es un mecanismo que hay que ser muy cuidadoso, porque es un asunto que se convierte en un asunto de ética, digamos, ¿no? Si no vamos a mostrar algo y vamos a dejar al espectador que sea responsable de ese pensamiento y de la construcción de ese momento, de esa situación, entonces estamos ya invadiendo un asunto ético, o sea, ¿qué vamos a hacer con eso, ¿no? Entonces, creo que este dispositivo narrativo de Robles en Rojo Amanecer es una cosa que no ha sido, digamos, superada, y es increíblemente que, bueno, es justamente por la censura. La película fue filmada completamente clandestina, fue fuera de los circuitos de producción normales, de los sindicatos, en un estudio donde tenían que revisar que no hubiera policías. Estamos hablando en 1987, la película se estrena en el 88, o sea, estamos hablando todavía 20 años después, aún persistía esta situación de censura, de peligro, etcétera, por tocar un hito que pues, es el 2 de octubre, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo muy fuerte para mí. Bueno, pues muchísimas gracias Ana Natmat y Luis Lupone, han venido muy bien preparados al examen, les felicito. Han aprobado con nota, espero que nuestros acompañantes opinen lo mismo y si es así, pues les pido un fuerte aplauso. Y gracias también a la Cátedra Berman por la invitación y por la organización de esta mesa y pues que sigan disfrutando de este Festival Arcadia. Muchísimas gracias por haber venido. La función de En el Intenso ahora, que creo que en la mesa no pudieron haberle hecho mejor comercial, porque de verdad vale muchísimo la pena. Es ahora a las 7:30 en la Sala José Revueltas. Es entrada libre, como todas las películas de Arcadia. Y también va a estar Rojo Amanecer en la versión restaurada durante la programación del festival. Entonces, bueno, ambas están disponibles para ustedes. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy.